Grabación. Ya, listo. Entonces, la anterior clase, la anterior ayudantía, estaba explicando temitas como diferencia motriz promedio, donde aplicamos el concepto de promedio, valor promedio básicamente, para hallar el promedio de la FEN. Sí, vimos que esta FEN de aquí, déjenme ver, tengo los punteros. Esto de aquí es alterno, ¿sí? Esto es alterno. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí damos cuenta porque tenemos una fuente sinusoidal. Entonces, esta función, básicamente la FEN inducida, lo que tenga subíndice A, quiere decir que es en la armadura, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la FEN inducida en la armadura. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto que está aquí es alterno. Pero al aplicar el valor promedio, ya verán, me imagino que ya por los cursos de principios de electrónica y todo eso, se habrán dado cuenta que al sacar el promedio de una señal, en este caso sinusoidal, es un valor ya rectificado, ¿no? O sea, es un valor constante. Entonces, aplicamos el valor promedio a la fuerza electromotriz generada, que básicamente es una función alterna. Al aplicar el promedio se nos hace E sub A en mayúscula, que esto ya como vimos en anteriores clases, esto es el voltaje rectificado, y aquí se puede observar. Básicamente son constantes, todos estos son constantes. 2pi por omega por n sub A, este es el número de vueltas de la armadura, por phi sub d, que es el flujo polar, pues esto de aquí es una constante. Entonces aquí lo que tengo es un voltaje continuo, ¿no? Constante. Vimos otra ecuación importante que fue la de phi sub e, que básicamente son θ sub e, perdón, que son los grados eléctricos en radianes, y los grados mecánicos, cómo se relacionaban los grados eléctricos con los grados mecánicos de la máquina. Eso era P medios. Y hicimos algunos ejemplos también. Pero básicamente esta expresión es importantísima de aquí en adelante para todo lo que son máquinas rotativas. ¿Sí? También, si derivamos esta expresión, si derivamos toda esta expresión de aquí, la derivada de la posición es la velocidad. Entonces acá tenemos la misma ecuación que está acá derivada, pero esta vez en función de velocidad angular eléctrica y mecánica. Esto es importante. Bueno, pues entonces estas dos ecuaciones se combinaron junto con esta tercera de acá y obtenemos esta expresión de acá, que es la expresión más general, donde vemos que tenemos 1 sobre pi por el número de polos P, omega sub m, que es la velocidad mecánica, angular mecánica, número de vueltas del devanado de armadura, número el flujo polar. Entonces vemos que ciertos valores de aquí son constantes y ciertos valores de aquí ya vamos a ver cómo cambian acorde a lo que estemos analizando. Tenemos otro concepto muy importante que es el devanado de armadura con dos circuitos en paralelo, ¿sí? Eso sabemos que si tenemos dos circuitos en paralelo, ¿sí? Entonces la corriente que va a pasar por acá va a ser la suma de ambos. Si los dos devanados tienen las mismas características, Na y Na, la corriente se divide para ambos y a medios. ¿Ya? Esto es muy importante que vamos a ver más adelante también, esta parte de aquí. Simplemente es conocer este paralelo y bueno, esto ya se viene estudiando desde materias anteriores. Entonces, Na, que es el número de vueltas del devanado de armadura, es igual a Z sub A sobre 2A. Z sub A es el número total de conductores del devanado de armadura. Para este caso tenemos básicamente, se puede decir que dos conductores porque representamos esto como Na y como Na, pero eso va a depender del ejercicio. ¿Ya? A es el número de circuitos en paralelo del devanado de armadura, ¿sí? Y Na es básicamente el número de vueltas, ¿no? El devanado en serie de la armadura. Entonces, básicamente tenemos esta expresión que se encuentra acá. Entonces, en esta expresión larga, si tenemos Na, podemos reemplazar con Z sub A sobre 2A. ¿Ya? Si reemplazamos Na aquí ya lo he escrito, Na aquí, me queda esto que está acá. ¿Sí? Pues aquí se ve esto que está acá. Entonces reemplazamos la ecuación aquí en 1,3, que es anterior. Ya, quedándome esto que se encuentra aquí.
Listo. En esta expresión se puede observar los parámetros que son constantes. Z sub A es un valor constante. P también, porque no voy a cambiar el número de polos de la máquina. 2pi A y A es el número de circuitos en paralelo, que eso también es constante. ¿Ya? Entonces, y esa constante se la denomina K sub A. Esto es muy común. Ya vamos a ver todo esta K sub A. K sub A. Que básicamente es una constante. O sea, todo esto de aquí se comprime, o para verlo mejor, lo hacemos, llamamos a todo eso una constante K sub A. ¿Sí? Entonces, vemos que el flujo y la velocidad angular no son constantes, porque esto va a cambiar dependiendo de si estamos trabajando como un motor o como un generador. ¿Sí? Pero la expresión de la FEM promedio de la máquina de corriente continua es esta que se presenta aquí. ¿Sí? Vemos que es una FEM promedio. Partimos del concepto de valor promedio de una señal alterna. Llegamos a esto. Fíjense que esto es un valor. ¿Sí? Esto no es una función alterna. K sub A, phi sub D y omega M. Esto es básicamente un valor. Esto no es una función. Bien. Entonces, aquí nos dice qué corresponde a cada variable. Esto ya lo hemos visto, flujo por polo. Y esto aquí ya está. Entonces, esta expresión de aquí es una de las expresiones más importantes, porque esto es cómo se representa la FEM promedio en una máquina de corriente continua. Y ya vamos a ver que este mismo concepto se extiende para las otras máquinas. Eso se ve más adelante. Ahorita lo que me interesa es que entiendan que básicamente esta expresión, donde esta constante sub A se encapsula todas estas otras constantes, z sub A, número de polos, 2pi por A, y también parte de toda esta ecuación que se encuentra acá. ¿Ya? Hasta ahí no hay ninguna pregunta, simplemente una fórmula. ¿Sí? ¿Dudas? Igual ya iremos a ver más adelante. Entonces, un motor elemental, ¿sí? Un motor básicamente, una fuente suministra la potencia eléctrica como lo hemos visto, Vt por IA. Vt es el voltaje terminal, es decir, el voltaje en los terminales de este motor. Este voltaje de aquí es el voltaje Vt. ¿Ya? Si trabaja como motor. Aquí se ven algunas rayas, pero es que aquí básicamente estamos, aquí está, bueno, esta máquina se presenta también más adelantito, pero esta máquina aquí se toma como motor y como generador, y eso va a depender de algunos factores que ya vamos a ver. Pero lo que me interesa es que esta de aquí, ¿sí? Es un motor. Estamos tomando como si fuera un motor elemental, en corriente continua. Entonces, la fuente de suministro de una potencia eléctrica, Vt por IA, es esta corriente que está acá. ¿Sí? Al devanado de la armadura. Alimenta, o sea, y fíjense que tenemos una fuente externa que le alimenta el devanado del campo, que produce un flujo por polo. Entonces, la producción del campo magnético B no se da con un imán como teníamos, que se generaba un norte y un sur y las líneas pasaban para acá. Eso pasa, claro que sí, pero no es así, pues, ¿no? Esto es, por así decir, otro método para crear un campo magnético. Básicamente casi que un electroimán, ¿no? Un campo magnético, que es lo que necesitamos porque seguimos las diapositivas anteriores. Necesitamos un campo magnético dentro del rotor para que se genere todo este proceso. ¿Ya? Entonces, este campo magnético B se genera con esta parte de acá. ¿Sí? Que básicamente eso es un material magnético, ¿sí? Con un devanado y que le suministras y que por él pasa una corriente. Entonces ahí tenemos todas las condiciones para que se cree un campo magnético. Eso ya vamos a ver qué tipo de motor es este, porque si se dan cuenta, esta excitación no es de la misma fuente. Esto se conoce como motor de excitación separada. Ya vamos a ver por qué excitación separada. Y si es Shunt o es serie, eso ya lo más adelantito. Ahorita lo que me interesa es que tú trabajando como motor. Sí, estoy trabajando como motor. ¿Sí? Y esta es una excitación que provoca un campo magnético B. ¿Ya? Entonces, este es un motor. Entonces, de acuerdo a la ley de Biot y Savart,
aplicada a un conductor donde la fuerza es igual a ILB, ¿sí? Se obtiene la potencia mecánica T sub E por omega M, ya vamos a ver qué es eso, en el eje mecánico del rotor para mover la carga JL. Básicamente es el torque que al yo alimentar aquí el devanado de armadura, eso hace que mueva el rotor, ¿sí? Y ese rotor va a hacer que si tengo una carga conectada al eje, esta carga gire o haga el movimiento que deba de hacer gracias al torque eléctrico T sub E que se genera en el eje. ¿Sí? Link, es una pregunta, ¿no? No. ¿Sigo? Sigo. Ya. Básicamente aquí te está explicando cómo funciona un motor, ¿no? O sea, cómo le hacemos con el motor. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? No. Ya, vamos adelantito. Y bueno, esto es el torque electromagnético. Entonces, sí, vamos aquí. Listo. El torque electromagnético en una máquina de corriente continua. ¿Sí? Con Z sub A conductores en serie se tiene que es igual a Z BLB. ¿Esto de dónde sale? De aplicar el concepto de fuerza que vimos anteriormente. Entonces, en la misma máquina, cuando circula una corriente I sub A, todos los conductores Z sub A tienen esta fuerza. Z es igual a, perdón, F sub A es igual a Z, B, BL y A. Y esta corriente de armadura, ¿no? Entonces, el par electromagnético para un radio R del rotor, aquí es rotor, es simplemente es la fuerza por esto se conoce como el brazo de torque, no esto es fuerza por radio. Entonces, a multiplicarle por el radio, ¿sí? Obtenemos básicamente ese torque. ¿Sí? Entonces, esa fuerza es igual a Z por A, B, L y A. Ahora, en el eje, para que esta carga se comience a mover, ¿sí? El torque de la carga tiene que ser igual al torque eléctrico. Eso pasa en condiciones de equilibrio, le llaman, de equilibrio, ¿sí? Entonces, si el torque eléctrico que se puso es un poco mayor, la carga se mueve. Si es igual, está en el punto ya, o sea, está quieto, pero ya está en el punto de moverse. Entonces, al igualar esas dos expresiones, tanto el torque, fíjense que por uno tenemos torque eléctrico por omega m, que esto es velocidad angular mecánica, esto es un torque mecánico, y esto E sub A por I sub A, esto es la F en promedio en armadura por la corriente de armadura, esto es potencia eléctrica, tenemos potencia eléctrica igual a potencia mecánica. ¿Ya? Entonces, haciendo esto de aquí, podemos deducir lo siguiente. ¿Sí? Aquí hacemos el despeje, E sub A sobre T sub E, omega m sobre I sub A, ¿sí? Entonces, reemplazamos todo lo que tenemos acá. Fíjense que aquí ya tenemos ZA BLB, que es lo que tenemos aquí, sobre Z, que esto es T sub E, es lo que está acá. ZA BL, reemplazamos, ¿no? Entonces, se me eliminan estas que son tanto arriba como abajo, y me queda B sobre R, ¿sí? De esta forma. Y eso es igual a omega m. Tenemos ya dos relaciones donde, como ya conocemos esta expresión, que es la expresión de la FEN promedio en armadura, que es igual a K sub A por omega m por phi sub D, ¿sí? Básicamente todo esto que está aquí son reemplazos, chicos. Estos reemplazos, reemplazamos para todo esto que se hace para llegar a esta expresión de aquí, a que el torque eléctrico es igual a K sub A por phi sub D por I sub A. A esto quería llegar. El torque eléctrico, ¿sí? ¿Dónde estoy? Una plumita. Torque eléctrico es igual a K sub A, que esto es una constante, la misma constante que teníamos en la diapositiva anterior, phi sub D, que esto es el flujo por polo, e I sub A. Entonces vemos que el torque y la corriente tienen una relación bastante fuerte, ¿sí? Al igual que con el flujo. Entonces aquí tenemos dos del torque que varían tanto el flujo como la corriente.
Porque esto es una constante, ¿no? Esto básicamente esta constante nos representa las características de la máquina. Porque como vimos en la diapositiva anterior, básicamente es todo lo que es el número de conductores, circuitos en paralelo, número de vueltas y todo eso. Entonces, esta es la expresión más importante, es esta expresión que está acá. ¿Sí? Si quieren pueden partir de todas estas demostraciones y llegar a esta expresión, que igual lo van a hacer. ¿Sí? El par en newton metro, esta acá es una constante de la máquina. ¿Sí? Pi sub d es flujo por polo y corriente de armadura en amperes. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Del torque electromagnético? ¿No? Bueno, voy a seguir. Bueno, este es un ejercicio que si quieren se los dejo. Pruebe que la expresión para el voltaje inducido en un sola espira, giratoria simple, esto que está aquí, en caso especial, es un caso especial de la ecuación general del voltaje inducido para la máquina de corriente continua. O sea, tienen que demostrar, ¿sí?, que por una sola espira simple es un caso especial de la ecuación de voltaje inducido que vimos anteriormente. Este es un ejercicio que se lo dejo ahí como tarea. ¿Ya? Y creo yo que me mantener. Eso es todo con esta parte de aquí. Estas fórmulas aquí igual las ven en la parte teórica, ven estas fórmulas aquí. Solamente que no se las explican mucho de dónde sale. O bueno, creo que sí. Pero lo importante es que entiendan es que básicamente todas estas, cómo está compuesta la fórmula, básicamente. Acá tenemos para un generador. Déjenme ver si uso un rapidito para explicar el generador. El generador cambia con respecto al motor. Otra vez se fue. ¿Por qué? Ya, porque el generador es una máquina motriz. ¿Eso qué quiere decir? Una máquina motriz. Uy, se me fue. Una máquina motriz es que suministra potencia mecánica. ¿Sí? O sea, una máquina motriz que le suministra potencia mecánica. Es decir, yo tengo que buscar, ¿sí?, ¿quién me suministra esta potencia mecánica en el eje? Esta potencia mecánica en el eje mecánico del generador. Obviamente, con esta potencia voy a tener un torque mecánico, ¿sí?, para hacer girar el rotor a una velocidad omega sub m, en el mismo sentido del torque. Este movimiento aquí va a provocar, ¿sí?, que yo obtenga el voltaje E sub A, ¿sí?, el voltaje inducido E sub A. Pero para esto necesito, como les decía, el campo magnético dentro del rotor. Entonces, ¿yo qué hago? Con una fuente, este es una fuente de voltaje continuo, ¿sí?, un material magnético, y enrollado a unas bobinas de un número n de vueltas, obtengo casi un electroimán. Entonces yo con eso ya tengo un campo magnético dentro del rotor, ¿sí? Aquí se puede ver. Entonces esta es una excitación que se le da a la máquina para poder obtener el campo magnético B. ¿Ya? Y es expresión separada, porque necesitas una fuente externa para tú poder suministrar ese campo magnético que requiere el rotor, ¿sí? Entonces ahí como se ve, produce un flujo por polo phi sub d. ¿Qué produce ese flujo por polo phi sub d? Lo provoca este campo magnético, gracias al electroimán. Entonces, esa ley de Faraday, aplicada a un conductor, ¿sí?, se obtiene básicamente el sentido de la fin inducida desde A hasta menos A, que fue lo que vimos anteriormente, ¿sí?, aplicada a una bobina. Y esta fórmula que está aquí es la fórmula de enlaces de flujo, ¿sí?, donde finalmente ya cuando obtenemos, gracias a todo lo que les explicó el proceso de rectificación y todo lo demás, obtenemos, sí, potencia eléctrica que va a ser suministrada a una cara que se encuentra aquí en los terminales de la fe inducida en armadura, ¿sí? Entonces básicamente esto es lo contrario del motor, si lo quieren ver así, lo contrario del motor. En vez de suministrarle potencia eléctrica, aquí se suministra potencia mecánica en su eje para que en los terminales se obtenga un voltaje que sea de provecho para las otras cargas, ¿sí? Hasta ahí
¿Todo bien? Esto es lo que me faltaba explicar. Y vamos al temita de ahora, sí. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Estoy yendo un poquitín rápido porque quiero avanzar con ejercicios. Espero que se me vayan, espero que se me entienda. Igual si tienen alguna duda, me dicen y vamos viendo. Entonces, listo. Vamos a ver ahorita los circuitos eléctricos y pérdidas, eficiencia de una máquina continua. No, más que todo circuitos eléctricos, sí. Circuitos eléctricos. Eficiencia, esto no. Pero sí circuitos eléctricos. Entonces, para activar la máquina de corriente continua, recuerden que esto se hace en condición estable, ¿sí? Aquí no estudiamos transientes. Por ahora esta es condición en estado estable, ¿sí? Las máquinas se clasifican en los siguientes tipos. Tenemos máquina de extensión separada, máquina serie, máquina paralelo, que aquí le he colocado shunt o derivación, máquina compuesta, que aquí se divide en conexión larga y en conexión corta. ¿Sí? Entonces tenemos estos 4 tipos y en este último hay un subtipo, hay 2 subtipos de conexiones, larga y corta. Pero tenemos extensión separada, serie shunt, las 3, y máquina compuesta. Entonces, comencemos con la máquina de extensión separada. Como ya les expliqué hace un momentito, la máquina se puede conectar tanto como motor o como generador. Por eso es que me tomé la molestia de explicarles qué pasaba cuando estaba como motor y qué pasaba cuando estaba como generador. Listo. ¿Por qué se conoce como máquina de extensión separada? Ahí podemos observar que la excitación, excitación ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que me crea el flujo del campo magnético, porque yo requiero ese campo magnético dentro de mi rotor para que se pueda dar todo el proceso de electrificación y la corriente, todo lo que, para que se pueda crear en sí, ya sea como motor o como, ya sea que yo gire el eje, o ya sea que yo coloque una potencia en los terminales, requiero esta excitación para poder hacer todo eso que quiero hacer. Entonces, esta excitación, hay una conexión que es o una forma de conectarlo que es de manera separada de la máquina. Es decir, traigo una fuente externa de corriente continua y básicamente genero un flujo con esa fuente de corriente continua, ¿sí? Con un reóstato variable. Este es un reóstato o una resistencia variable. ¿Ya? De esta forma, esta representación creo que yo de un electroimán, ¿sí? Creo el campo magnético dentro del eje. Entonces con esto yo voy a representar ¿qué cosa? Mi devanado de campo. Esto me va a representar mi devanado de campo. Por eso que todo esto es el índice F. Es de field. Entonces esto es el voltaje de campo, corriente de campo, devanado de campo. Y RF es el concepto de campo. Ya todos estos nombres ya creo que ya se les hace familiar. En las prácticas han escuchado voltaje de campo, concepto de campo, todo esto ya. Entonces básicamente es eso. Es la excitación de la máquina de corriente continua. Ojo que digo máquina, no digo motor o generador. Porque aquí podemos ver que puede trabajar como cualquiera de las dos. Sí. Vamos con un mejor puntero. Y aquí nos indica, ¿no? Aquí dice, claro, si yo estoy trabajando como un generador, la corriente va a ser hacia la derecha, ¿no? Aquí lo marca. Y si es un motor, ¿sí? Si es un motor, va a demandar. Entonces voy a tener una fuente acá. ¿Sí? Entonces, como motor tengo una fuente, como generador en los terminales se conecta a algún tipo de carga, ¿no? Entonces, y vamos a tener 2 tipos de torque, o sea, 2 tipos de torque dependiendo de cómo es esto, porque si es un motor, el torque va a mover una carga mecánica y si es un generador, hay una carga o hay un agente externo que me mueve el eje para que yo produzca el voltaje que acá se requiere, ¿no? Entonces, eso es con respecto a solamente esta parte de aquí. Voy a mejor a subrayarlo para que saltador. Listo. Ahí. Nada de campo, de aeróstato de campo. Tenemos esto aquí que básicamente es como un generador, como un motor. ¿Sí? Esto que se encuentra aquí, esto es la armadura. ¿Sí? La armadura. Tenemos los torques
Esto como generador tenemos torque mecánico y velocidad mecánica. Como motor tenemos torque eléctrico, vimos que es el torque eléctrico, ¿sí? Y tenemos velocidad mecánica, porque básicamente estamos en el eje, ¿no? Y tenemos un torque de carga y de oposición. Esto es por física, ¿no? Básicamente, el torque eléctrico y el torque mecánico son torques opuestos, ¿sí? Se oponen los torques, porque al inicio la carga hay cierta oposición o cierta inercia que presenta a moverse hacia un sentido, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas variables aquí. Aún no hemos visto esta parte de aquí, pero ya sabemos que como generador conectamos algún tipo de carga y como motor la fuente de alimentación, porque aquí tiene que una corriente y el voltaje tenemos la potencia, que con la velocidad me da mi torque. Entonces, en la armadura, ¿sí? Se van a representar puestos de resistencia. RA, que es la R de armadura, ¿sí? Es la R que representa básicamente al devanado de armadura. RC, que es la resistencia que representa el devanado de compensación. Y RJ, que es un nombre particular que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que básicamente esa RJ va a representar, esto no es una J, perdón, parece que fue una J. No es J esto es una I. ¿Por qué I? Porque esa resistencia es la que representa al interpolo, ¿sí? Básicamente se conoce como resistencia del devanado de interpolo, ¿ya? Donde podemos observar, esto lo explico aquí porque es de manera positiva, pero ya las demás ya iré un poquito más rápido porque aquí me estoy demorando más para que entiendan un poquito mejor cómo funciona. Como un generador podemos ver, ¿sí?, que el torque mecánico menos el torque eléctrico es igual a la aceleración, a la inercia. ¿Por qué cosa? Por la aceleración, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Y esto es igual al torque mecánico menos el torque eléctrico. Esto ya es concepto que ya sabemos. Uy, perdón. Ahí. ¿Ya? ¿Sí? Listo, esto puede ser como un generador. ¿Ya? En un motor, el torque eléctrico es el torque eléctrico menos el torque de la carga. Y esto es igual a la inercia por la segunda derivada de la posición, que esta es la aceleración. No la quieren ver así, nunca me enseñaron así, bueno, está bien. Podemos colocar alfa. ¿Ya? Esto no se suele tomar, pero necesitas entender este concepto. Esto es T sub N. ¿Ya? Eso pasa como motor y como generador. Eso van a ver de largo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna. Avanzo entonces. Listo, ya vimos la máquina de institución separada. Aquí está lo que les decía, ¿sí? E sub A, fuerza automotriz, el voltaje, la corriente, resistencia del devanado de armadura, el devanado de compensación. ¿Por qué eso coloco un devanado de compensación? Porque muchas veces el eje directo de la máquina no está, por así decir, alineado con el eje de cuadratura, así vamos a ver más adelante. Pero no está alineado, entonces necesitamos una compensación para lograr esos ángulos exactos para poder que la máquina trabaje sin ningún tipo se puede decir, de desgaste, porque a lo largo eso va a afectar la eficiencia de la máquina. Que la máquina no tenga un devanado de compensación en la armadura, básicamente, porque eso se coloca en la armadura, ¿ya? Un devanado de compensación va a hacer que la máquina a la vez presente fallas, vibraciones,
disminuye la eficiencia, el tiempo de vida útil, va a estar con mucho más mantenimiento, va a estar fuera de operación. Entonces, eso trae mucha, inclusive pues, que se pueden quemar hasta los devanados. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Conocer. ¿Sí? Entonces, en el Interpol también tenemos una instancia de devanado de Interpol, que ya vamos a ver cómo se ve eso. Bueno, y esto acá ya sabemos, ¿no? El voltaje de campo, corriente de excitación y aquí de excitación, ¿sí? Pero no se preocupen que el sub F es de campo, ¿no? Listo, siguiente máquina. Bueno, y aquí vemos otra representación. Aquí está como más dibujado. Acá está como más circuital, si se dan cuenta. Inclusive, esto es lo que muchos libros hacen. Estas tres resistencias aquí las unen en una sola. Y dicen que todo eso de ahí es igual a RA. ¿Ya? Para no tener todos estos tres valores. ¿Sí? Dicen que es la ARA. E sub A, voltaje terminal. Y tenemos acá esta que es la parte de excitación. La parte de excitación. Listo. Siguiente conexión. Devanado en serie. Circuito eléctrico de la máquina en serie. ¿Sí? De la máquina que se encuentra en serie. La máquina en serie básicamente funciona, aquí se ve, como un motor. Usualmente se la suele usar como motor y un circuito eléctrico es el que se presenta en la figura. Entonces, ya como les explicaba, esto de aquí también se lo puede compilar en una sola resistencia llamada R sub A. Y en serie, ¿por qué? Porque el devanado de campo está en serie con el devanado de armadura. ¿Sí? Este es RF, está en serie con RA. Ojo, que esto es una bobina. Sí, para que pueda generar el flujo, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi ecuación que va a mandar en este tipo de circuito, representación circuital de la máquina, es esta que está aquí. ¿Sí? Donde mi voltaje terminal es igual a E sub A más esta corriente I sub A por esta suma de aquí, RA, RC, RI y RF. Están en serie, así que se suman todas las corrientes. Y como estamos en corriente continua, ¿cómo se comportan los inductores en corriente continua? Alguien que me diga. ¿No? ¿Cómo se comporta un inductor en corriente continua? Porque aquí tenemos un inductor que nos dice que nos da phi sub D, un flujo para allá. ¿Cómo se comporta este inductor en corriente continua? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? ¿No? Bueno, se comporta como un corto. Entonces, a esto está comportándose como un corto, nos queda simplemente RF, que aquí faltó colocar, RF. Por eso que no se considera phi sub D. ¿Ya? Y listo. Armamos aquí nuestra ecuación, que básicamente vemos. ¿Cómo yo sé que esta ecuación es de un motor? Aquí me dice que es un motor, pero ¿cómo yo sé? Eso lo vimos en las vivencias virtuales también, ¿no? En las hace como 2 semanas. El voltaje terminal, este voltaje terminal que está aquí, cuando es motor, obviamente es mayor que el de sub A. Porque este es el de mi fuente, pues, ¿no? Si es un motor, este es el de mi fuente. Entonces, no es posible que la fe en promedio en la armadura sea mayor que la fuente, si la fuente es la que me está dando la energía. ¿Sí? Entonces, esto sucede. Entonces, mi sentido de corriente, ¿para dónde va a ser? Hacia la izquierda. Y por eso son los signos de mi ecuación. Entonces, se puede aprender la ecuación o la pueden deducir. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos las partes que ya las hemos visto, ¿no? Las partes que ya las hemos visto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, comentario?
No, ninguno. Listo, vamos a la máquina que más se usa. No, vamos a ver cómo se presenta su esquema, pero otro libro, ¿no? Otro libro lo representan de esta manera, ¿sí? Ya, de esta manera, que básicamente está en serie. Tenemos RA, que vimos que este RA es la compilación de RC, más RA minúscula, más la otra R que es RI. Tenemos RSE, que en este caso es para lo que es el campo. Tenemos aquí lo que me genera el flujo D, el flujo por polo, y el voltaje. Y aquí vemos la ecuación. Solamente que aquí por la ecuación nos damos cuenta que esto no es un motor, ¿sí o no? Este es un generador. ¿Por qué solamente me di cuenta al ojo que esto es un generador? Porque fíjense el sentido de la corriente, ¿no? La corriente está hacia la derecha. Entonces, eso quiere decir que esta E sub A tiene en su eje acoplado algún agente externo que le genera el torque, y esto genera un voltaje E sub A que está aquí. Y este voltaje es el que al cerrar el circuito hace que pase una corriente en este sentido. Entonces esto es un generador, ¿sí? Pero la idea es que esta es una máquina en serie, ¿sí? En serie. Listo. Listo. Esta es la máquina más común. La más común de todas y la que más se usa. La máquina paralelo, shunt o derivación. O derivación. ¿Ya? Entonces, esta máquina en paralelo puede trabajar tanto como generador como motor, ¿sí? Y el circuito básicamente es este que se presenta en la figura. Entonces, fijémonos, hay una cosa que aquí han unido tanto como generador y como motor. Ambos lo han unido ahí, tanto el de generador y también el de motor, para ver cómo se pueden analizar tanto el de generador como el de motor. Aquí están las ecuaciones, ¿sí? Pero tú me dijiste que había un menos en el generador. Sí, pero es que aquí está mal o sea, han pasado el E sub A al inicio y, o sea, básicamente son las mismas expresiones, pero para el motor, este siempre va a ser mayor, ¿sí? Entonces, ese es el que yo coloco como mayor. Pero para el generador, E sub A va a ser mayor, porque yo voy a generar es en la armadura. Y este B sub T va a ser el menor, ¿sí? Simplemente es cuestión de despejar. Cuestión de despejar para entenderla, para ver qué pasa aquí. Pero entender que hay atrás del despeje es lo importante, ¿sí? A simple vista, despejando, sacamos esto que está aquí, esto que está acá y está correcto. Pero entender que en un generador este voltaje es mayor que el de acá y en un motor pasa lo contrario, me da una posibilidad bastante grande con respecto a estas ecuaciones y con respecto a analizar si estoy sacando bien los valores que estoy encontrando cuando estoy haciendo los ejercicios. ¿Sí? Eso es importante. Dice, entonces, una máquina de shunt, ¿por qué se conoce como shunt? O paralelo. Porque el devanado de campo se encuentra paralelo a básicamente al devanado en serie. ¿Sí? Este es el devanado en serie, vimos que este es RA, RC, RI, y esto se puede compilar en uno solo. Se encuentra paralelo al devanado de campo. ¿Sí? Listo. Eso básicamente. Por eso es ese shunt, porque el devanado de serie o el devanado de la armadura es temporal al devanado de campo, ¿sí? Puede trabajar como motor o como generador. Y vamos a tener una corriente de campo y sub F que va a pasar por aquí. Y como vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Si tengo una bobina, entonces esto se comporta como un cortocircuito, por tanto, simplemente nos queda la resistencia o el resultado de campo. ¿Sí? Tenemos los sentidos de la corriente. Como generador vemos que sale de E sub A, como motor llega. Esto ya lo explicamos, así que tampoco vamos a dar mucha vuelta ahí.
Tenemos sus expresiones, que también ya les dije cuál era la clave aquí. Tenemos qué significa cada cosa, para que no nos perdamos por ningún lado. Aquí está todo. ¿Sí? Cómo hacer todo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si queremos dejar ambas ecuaciones, ¿sí? Si queremos dejar ambas ecuaciones, un momentito, de BT, pasamos este BT acá y este acá. ¿Sí? Entonces, la ecuación del generador, ¿cómo me quedaría? BT es igual a E sub A menos IA por RA más RC más RI. Y ahí está la ecuación que vimos aquí atrás. ¿Sí? Un despeje. ¿Pero qué es ese despeje? Ya lo expliqué. Y básicamente, esta es la máquina Young. Sí, esta es la máquina Young. Sí, vemos que vamos a tener dos mallas. Esta mallita de aquí y la de acá. Dependiendo de qué se conecte, si se conecte una carga o una fuente. Es decir, si trabaje como motor o como generador, va a depender de eso. Pero en sí, este básicamente es el circuito. Y estas sumas que se ven aquí, pues esto ya es cuestión de entender. ¿Sí? ¿Por qué entender? Porque si decimos que la corriente como un generador va hacia la derecha, y si esto es un nodo, ¿por qué aplicamos ley de nodos? Pues no, esto llega al nodo, sale del nodo, sale del nodo. ¿Sí? Ahí vemos cuánto vale, cómo es esta corriente. Entonces, IA menos IF. Al igual pasa con si fuera un motor. Si fuera un motor, aquí la corriente entra y esto va hacia abajo y esto va hacia acá. Entonces, aquí sumamos IA, que es esta corriente que va por aquí, con IF. ¿Por qué? Porque ambas salen del nodo. Entonces, esta corriente tiene que ser igual a las que salen. Es decir, I sub M, que es la del motor, tiene que ser igual a I sub A más I sub F. En generador no pasa eso. En generador pasa que I sub G tiene que ser igual a I sub A menos I sub F. Eso ya se lo dejo a ustedes para que lo analicen con más entendimiento en los ejercicios que ya vamos a hacer. Esa es la máquina Young. Entonces, hasta ahora ya hemos visto tres tipos. ¿Sí? Tres tipos. Hemos visto la de serie, ¿sí? Estamos viendo la Young y vimos también la extensión separada. ¿Ya? Vamos a ver otro tipo de representación, que es la que se usa para los ejercicios, que es básicamente esta que está aquí. ¿Sí? En esta que está aquí vemos armadura, resistencia de armadura, que está compilada con todo esto que se encuentra aquí, RA, RC y RI. ¿Sí? Tenemos resalto de campo y tenemos acá esta es inductancia de campo, básicamente se puede decir. Este es mi flujo por polo, que también le llaman también. ¿Ya? Y tenemos nuestra expresión aquí, ¿no? Estas son las ecuaciones que ni siquiera hay que aprenderse, porque aquí ya podemos sacar todas las expresiones. ¿Por qué? Aquí me estoy adelantando, pero ¿qué pasa si yo quiero hallar esta corriente IF? ¿Cómo la hallo? Al estar en corriente continua, ¿qué pasa con el inductor? Cortocircuito. Entonces, esta IF, si aquí yo tengo un voltaje de T, ¿a qué va a ser igual? Esto que está aquí. BT entre RF. ¿Sí? Listo. Este I sub L, o la corriente de línea, es la corriente que le va a llegar. ¿Sí? Perdón. La corriente que le va a llegar, la corriente que vamos a tener en mis terminales, en mi voltaje terminal, que va a ser suministrada hacia alguna cara que se conecta en estos extremos. Entonces, este I sub L es la corriente que va a demandar, ¿qué cosa? La carga. I sub L. Loa. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto se puede encontrar I sub A. Aquí falta una expresión que es la de E sub A. Es igual a K sub A por omega M por phi sub B. También es importante
meterla aquí. Con toda, créanme que estas 4 expresiones y la de torque eléctrico es todo lo que necesitamos. No necesitamos más en estos ejercicios. Simplemente eso. Simplemente eso. Entender bien cada cosa y entender por qué de cada fórmula. ¿Qué cambia, qué no cambia en cada fórmula? ¿Por qué cambia y por qué no cambia? Eso es lo que necesitamos entender en cada fórmula. Listo, y esto de acá, conexión compuesta larga y corta. ¿Sí? La larga es porque opera como motor y como generador. Pero se dice larga porque el devanado de campo está un poco más alejado del de armadura. ¿Sí? Entonces se dice que el devanado de campo está en conexión. Se dice que la conexión es larga porque el devanado de campo está más alejado que la armadura. ¿Sí? Más alejado que la armadura. Y básicamente es lo mismo que les explicaba anteriormente. Tenemos la corriente, que va a depender de cómo esté como motor o como generador. ¿Qué más? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya. Tenemos también el devanado de campo que va a estar en shunt. Si se dan cuenta, esto está en paralelo al de armadura. Pero el devanado de campo está más lejos que la armadura. Entonces, pues, se conoce como conexión larga. Aquí están sus ecuaciones, que básicamente es parecida a la que tenemos anteriormente. Es la misma conexión que tenemos anteriormente, pero ya clasificando si es en larga, conexión larga o conexión corta. ¿Ya? Conexión corta. Ya. Esto es importante. ¿Eh? La máquina compuesta tiene 2 devanados, uno en serie y otro en paralelo. ¿Sí? Este en serie y este en paralelo, o shunt. En la máquina de conexión larga, el devanado de agitación se conecta en serie con el cortocircuito de armadura, este de aquí. Y el devanado en paralelo se coloca en paralelo al circuito anterior. Esto de aquí a lo que se encuentra acá. ¿Sí? En la máquina compuesta de flujo magnético por polo, básicamente podemos decir que es igual a la sumatoria de flujos en el devanado de agitación, que ese es el phi sub ds, que es este que se encuentra aquí. Como que suman todos esos flujos y lo representan con el phi ds. ¿Sí? Y básicamente el flujo magnético que se integra en paralelo, o sea, sumamos tanto la aportación del flujo en paralelo como la aportación que se genera en el flujo en serie. ¿Sí? Y tenemos nuestra máquina compuesta de conexión larga. Ahora, este es el circuito un poco más que se usa para los cálculos. Aquí fíjense que tenemos una fuerza magnetomotriz neta, que es igual al número de vueltas del campo por la número de vueltas en el elevador en serie, por la corriente de campo menos la fuerza magnetomotriz en el elevador de armadura. ¿Ya? Sí, tenemos esta otra ecuación es la que se añade con respecto a las fuerzas magnéticas. Magnetomotriz, perdón. Sí. Conexión corta. Sí, ahora vemos que el devanado en paralelo está más cerca de la armadura. No, ahí. Entonces, la máquina compuesta tiene 2 devanados de agitación, uno en serie y otro en paralelo. Sí, vemos cómo se puede empezar ahí. La máquina compuesta en conexión corta del devanado de agitación se conecta en paralelo con el circuito de armadura, en paralelo con el de armadura. Con el circuito anterior. O sea, esto está en paralelo, esto está en paralelo con todo lo que está acá. Y a su vez, eso está en serie con lo que está acá. ¿Sí? Y pasa lo mismo, ¿no? El flujo polar phi sub d, el phi sub ds y phi sub dp. Que dp básicamente es el devanado en paralelo. ¿Sí? Phi sub d es el devanado por polo y phi sub ds es el devanado en serie. ¿Cómo se ve esto circuitalmente? Se ve así. Entonces, lo que les decía, el ramal, este ramal de aquí es básicamente el ramal de campo, se encuentra más cerca a la armadura en comparación con el que se encuentra. Es una forma como lo pueden observar, como lo aprendí. Sí, pero acá también. Se encuentra mucho más cerca el de en corta a la, básicamente, armadura. ¿Sí? Y estos son nuestros circuitos. Tenemos el de un repaso rapidito.
electricidad separada, ¿sí? Tenemos ¿ya? El de en serie, ¿sí? Tenemos también shunt, que ya lo vimos, conexión larga, que tampoco es la gran, es como este de acá, pero aplicándole ciertos otros conceptos. El flujo en serie, en paralelo, y el flujo por polo. Y conexión corta, ¿sí? Listo, gente. ¿Alguna pregunta para comenzar con los ejercicios? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, ninguno. Bueno, vamos a hacer aquí un par de ejercicios. Vamos a ver cómo hacemos estos ejercicios. Entonces, me dice, un motor interpolar shunt de 7.5 HP, 220 voltios, tiene armadura y campo de derivación con una resistencia de 0.5 ohmios y 200 ohmios respectivamente. La corriente de entrada a 1800 RPM y sin carga estante. Calcular la corriente y el torque para una velocidad de 1700 RPM. Entonces, me dan valores en un tipo de condición, con unas condiciones, y me piden qué pasa en otra condición. Entonces, aquí hay que hacer dos análisis. ¿Ya? Dos análisis. Hay que analizar qué pasa al motor, o obtener los valores de corriente y torque, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Cuando tenemos a 1800 y otras cuando tenemos a 1700. Entonces, partamos por ahí. Motor shunt. Listo, comenzamos haciendo el circuito de shunt. Entonces tenemos esto aquí. Nuestro resistor. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el resistor resalto de campo. No, lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer primero el flujo y luego el rheostat. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra fuente. ¿Ya? Entonces, este es A. ¿Sí? Y esta es mi fuente B sub T. ¿Cómo le doy fuente B nomás? ¿De cuánto será? Ya vamos a ver. Ahora, analizamos para qué velocidad. Para 1800 RPM. ¿Sí? Analizamos para esta velocidad de aquí. Entonces, a esa velocidad dice que el motor consume tanta potencia. Y esta fuente 220 voltios. ¿Ya? Resistencia, ojo, dice, tiene una armadura y campo de derivación de, esto es 0.5 y esto que está acá es de 200. Pregunta, bueno, creo que no hay mucho para que me responda, pero no importa, voy a preguntar igualmente. ¿Por qué la del campo es mayor que la de armadura? ¿Por qué la resistencia de campo es mayor que la de armadura? ¿Alguna idea? Me dice que la corriente que pasa por aquí. Ninguna. Bueno, ¿por qué es mayor? Bueno, primero esto es un motor. ¿Ya? Segundo, este voltaje de acá intenta hacer lo mayor posible en este terminal de aquí, o sea, en estos puntos de aquí. Si yo aquí tengo un rheostato muy chiquito, la corriente siempre va a ser el camino más fácil poder circular. Va a hacer que todo este voltaje, en vez de ir para la armadura, se dirija hacia casi que el corto. ¿Sí? Y se queda aquí. Se queda aquí. Yo no quiero eso. ¿Ya? Entonces, por eso que se opta porque esa resistencia de campo generalmente es mucho más, es un valor un poco más alto a la resistencia de armadura, que es mucho más baja. ¿Por qué?
Porque si yo tengo una resistencia aquí muy alta, ¿sí? De igual forma, la corriente viene por aquí y no se va a querer ir por aquí un camino muy alto, va a querer irse por acá. Y esta, y la fe inducida, promedio, no va a tener ninguna incidencia por el punto de voltaje de aquí. Entonces, este chiquito para que la corriente al llegar aquí, una menor parte se vaya hacia acá. Ya vamos a ver cuánto. Y otra se va a ir hacia la izquierda. Y este va a ser mi corriente de campo. Entonces, ¿cuánta corriente de campos vamos a tener por ahí, fluyendo por ese ramal de ahí? Los 220 voltios partido para los 200. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 1.1 amperios. 1.1 amperios de los 3.5 que van por aquí. Entonces, no necesito fórmula. Yo ya sé que para el devanado de armadura, ¿cuántos van? Y sub A, ¿cuánto tiene? 2.4. Pues no hagamos lío. ¿Por qué? 2.4 más 1.5 me da 3.5. Ya. Coro, y esa bobina de ahí no tiene nada que ver. Estamos en corriente DC. Esto simplemente Mm, es, entonces esto de aquí es un corte. corto. Exactamente. Entonces, todo este voltaje recae sobre esta tendencia que está acá. Esa es la clave. Mucha gente no veía ese corto porque no. Y pensaban que aquí bajaba, esto de aquí demandaba algún tipo de otro cálculo. No. Simplemente estamos en corriente DC, cómo se comportan los inductores como un corto. Entonces, todo este voltaje de aquí recae en el resistor que está acá. ¿Okay? Listo. La corriente ya está. Todo esto para 1800 pm. Y esto está, ¿cómo se encuentra esto? Dice que esto está sin carga. Esto no es importante ahorita, pero está en 1800 RPM sin carga. Entonces, o sea que estos valores que están aquí son valores nominales, ya, de la máquina. Vamos a llamarlo así porque se entiende un poquito mejor. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Hallar cuánto vale E sub A. ¿Cómo hallamos E sub A? Con una malla, pues no. Si esto es un motor, la corriente va de la fuente hacia E sub A. Entonces, plantean la ecuación como desean, la verdad. B menos 0.5 por cuánto por E sub A menos E sub A. Sí, ¿no? Es igual a 0. Yep. De donde esto E sub A aquí es igual al voltaje menos 0.5 y sub A. Esto es igual 220 menos 0.5 por cuánto y sub A por 1. Perdón, aquí vamos a alcanzar esto, está feo. A ver, esto es igual a mi voltaje, pero aquí es 220 menos 0.5. ¿Cuánto me da mi sub A? 2.4, ¿no? ¿Cuánto me da sub A? 218. Ojo que yo aquí no les puse la fórmula. Aquí está la malla. ¿Sí? Porque la fórmula es esta, ¿no? Cuando tengo un motor, la gente se prende así. Cuando tengo un motor, mi fórmula es esta. E sub A es igual a voltaje menos IA por RA. Ah, ya, cuando tengo un generador es igual. E sub A es igual a B más A. Entonces, con motor menos y con generador más. Sí, te lo puedes aprender así, pero yo mejor recomiendo que de aquí obtengas la fórmula, con la malla y con todo, porque igual te ayuda a analizar lo que estás haciendo. Que no escribas por escribir, sino escribir porque estás bien. Ahora, aquí yo siempre hago una confirmación. Este sub A me da 18,8. Quiere decir que estoy bien o estoy mal. ¿Esto está bien? ¿Que me salga esto está bien o que me salga esto está mal?
me sale esto, tiene sentido, está bien. ¿Por qué? Porque yo aquí, este voltaje sub A, tengo que, si esto es un motor, tengo que esperar que este voltaje sub A sea menor que el voltaje B. Si esto no pasa, ahí algo estoy metiendo mal aquí. Y se cumple esto, se cumple. Claro, este voltaje es mayor que 220. Entonces las cosas van bien. Sí, van bien. Hay que tener sentido en lo que hacen, chicos. ¿Ah? Cuidado con esos puntos ahí medios. Sí, yo sé que son cálculos fáciles, pero igual ojo con esa parte. Ojo con esa parte. Listo. Bajamos. Ahora, ya tenemos en condición de qué cosa, en condición sin carga. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden qué sucede cuando estamos a 1700 RPM. 1700 RPM. RPM. Listo. Entonces, vamos aquí a hacer un análisis. Ahora sí, vamos a tenernos, para mí, este ecuacionario. E sub A es igual a K sub A por omega por phi. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, todo bien. De esta K sub A, vamos a ver qué cambia. O sea, cuando llegamos a la siguiente condición, ¿qué varía? Me dice, calcule ya. De esta expresión, K sub A, ¿varía o no varía? No varía porque este es constante. Esto es en la máquina. El flujo, ¿varía o no varía? Vamos a ver. El flujo, yo no me sé cómo es el flujo, pero yo sé que el flujo tiene aquí una constante y está multiplicando por la corriente de campo. ¿Sí? Ojo, que el flujo está relacionado con la corriente de campo. Entonces, la corriente de campo, ¿me dicen que cambia o no cambia? No. ¿Sí? La corriente de campo no cambia. La corriente de entrada tal, calculo la corriente de entrada por una velocidad. No, la corriente no cambia, es la misma. Entonces, esto no se mantiene constante en mi siguiente condición de 1700 RPM. ¿Sí? Entonces, de esta expresión, todo esto es una constante para este caso, tanto caso A como phi. ¿Y es lo que me va a valer aquí? Omega, ¿no? Estaba más que claro, pero intenté explicarlo por qué lo demás no variaba y omega sí. Ya. El flujo no varía porque la corriente de campo se mantiene constante. A no varía porque yo no he cambiado de motor, es el mismo motor. Entonces la constante es tanto el número de conductores, circuitos en paralelo y todo lo demás es lo mismo. ¿Ya? Lo único que me cambia es la velocidad. ¿Por qué? Porque me dicen que pasa de 1800 a 1700. Entonces, para no estas condiciones se mantienen en 1800. ¿O no? Dejémosle 1800 porque después se me confunde. Listo. Ya, esto pasa en 1700. A 1700 no cambió nada, simplemente la velocidad. Ahora, en 1800 tampoco. ¿Por qué? Mi ecuación E sub A va a ser igual a K sub A, la misma porque antes tampoco había cambiado nada. Phi, el mismo. Y omega, esto sí. Antes era 1800. Entonces aquí lo que vemos que ha cambiado la velocidad. En ambos, o sea, si partimos de 1800 a 1700, cambió omega. Entonces, omega es la que sufrió el cambio. Para tener esto un poquito más control, llamemos a esto de aquí eso con estas variables y acá pongamos el prima, indicando qué fue lo que varió, omega. ¿Ya? ¿Por qué hago todo esto? Porque a mí lo que me piden es corriente y torque. ¿Ya? A mí me piden es hallar la corriente y hallar el torque. Y yo necesito saber cuánto es el nuevo E sub A'. ¿Por qué?
Porque para esta condición, ¿cómo me va a quedar mi circuito? Mi circuito me va a quedar de la siguiente manera. Esto no va a cambiar, ¿sí? Esto no va a cambiar. Oh, esto estaba así. No, perdón. Ahí. Oye, ¿cómo dice este? No me acuerdo. Ah, ya, listo. Ya me acordé. Ya. ¿Qué cambia? Hace mejor verlo. En esta condición, ¿qué cambia? Esto de aquí no cambia, esto se mantiene. Me dicen algo acerca de la fuente, no me dicen nada, mi fuente sigue siendo 220. Me dicen algo acerca de esta corriente, pues algo cambia. Este aerostático no cambia, se mantiene. ¿Sí? Ah, cambia la velocidad. Y si cambia la velocidad, cambia EA'. Entonces, este EA ya no es EA, sino es un EA'. ¿Sí? Estamos en otra condición. ¿Qué tampoco cambia? Esta corriente de aquí tampoco cambia. Pues no, es la misma. 3,5. 3,5. Y si esa no cambia, ¿cuál más? Si esa se mantiene fija, ¿cuál más no va a cambiar? Esta de aquí tampoco va a cambiar. Ah, entonces por eso, Josué, es que tú dijiste que el flujo no cambiaba. Claro, es por eso. Fíjate, si esta fuente es la misma, y esto no cambia, porque el ejercicio no me dice nada de que esto cambie. Lo único que me dice que cambia es la velocidad. Cuando yo voy a sacar cuánto vale sub f, va a ser la misma que está acá arriba, porque voy a tener los 220 dividido por los 200. Eso me da 1.1, por tanto el flujo en ambas condiciones se mantiene y se considera como una constante. ¿Ya? Por eso es que el flujo es constante. Hay casos en el que no. Hay casos en el que cambia la corriente de campo y ahí viene otro análisis. Pero como vemos aquí, lo que me varía es esto. ¿Y qué otra cosa más? Si esto no me está variando, ¿sí? Si esto ya lo conozco, ¿ya? Entonces, voy a optar por hallar E sub A', ¿sí? Hallar E sub A', a ver cuánto me da. Porque E sub A' está dentro de esta malla de aquí. ¿Y cómo hago esto? Aquí. Y ahí yo puedo hallar IA', porque la única que me va a variar ahí es IA. IA, esta corriente que va a sacar, esta corriente también va a variar a IA'. ¿Sí? Listo. Si en esta explicación no hubo ningún tipo de inconveniente, podemos continuar. Pregunten ahorita que voy a seguir. ¿Quedó bien claro qué varía y qué no varía? Eso es lo más importante en estos ejercicios. ¿Qué cambia y qué no cambia? Entonces, tenemos dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es dividir ambas ecuaciones para poder sacar una relación y ver cómo se puede trabajar este ejercicio. Entonces voy a decir que E sub A' sobre E sub A, que es igual. E sub A' es igual a K sub A por omega por phi sub D, por si acaso. Y esto es igual a K sub A por omega por phi sub D, phi sub D, phi sub D. Aquí me faltó todos los D, muchachos. Esto es D. Ya. Esto se va y esto se va porque son constantes y son iguales, se va y se va. Gracias a esto, fíjense, gracias a esto que está aquí, yo puedo eliminar esto que está acá. ¿Sí? Si no, yo no lo puedo eliminar. Y me quedaba con otra incógnita. Entonces, ¿qué tengo aquí? E sub A' sobre E sub A, que es igual a omega' sobre omega. Despejemos, pues, ¿no? ¿Qué quiero? E sub A'. ¿A qué es igual esto? E sub A' es igual a E sub A para omega' entre omega.
Entonces E sub A que me da igual, E sub A' los 218, E sub A normal, perdón, 8, por E sub A', que son los 1700, si no me equivoco, ¿sí? Sobre los 1800. ¿Cuánto me da eso? Esto es E' por si acaso. Eso me da 206,64. Otra vez pregunto, ¿tiene sentido este valor? ¿Y por qué? Sigue siendo motor. ¿Cómo? O sea, sigue trabajando como motor. Claro, sí, Ya, sí, pues tiene sentido entonces. tiene sentido, listo. Pero aquí viene un concepto un poquito más a fondo. Tiene sentido, claro, trabajando como motor, no se pasa de los 220, todo bacán. Pero eso no es todo lo que tenemos que ver cuando ya metemos otra condición. ¿Nosotros qué dijimos inicialmente? ¿Sí? Fijémonos que aquí, si variaba omega, variaba E sub A'. Igual aquí, omega era 1800, para esa condición, para esa velocidad, yo tengo un nivel de A. Entonces, para 1700, tengo que tener otra condición de A' que ya la llevamos que es 206. Pero, ¿a qué me refiero? De que si yo disminuyo omega, la idea es que también disminuyo A' en comparación acá. ¿Y está o no pasando eso? Claro que está pasando eso. Yo pasé de 1800 a 1700. Disminuí, disminuí 100 RPM. Y eso, se tiene que ver evidenciado en la FEN inducida. Es decir, tuvo que haber una disminución de esta FEN en comparación a la obtenida en 1700 RPM. Y lo hay. Es decir, aquí me da 218, entonces E' tiene que ser de ley menor a 218. En este caso es 2,6. Entonces tiene sentido. Si aquí me da más, está mal. Porque yo o sea, no se puede dar que yo disminuya la velocidad y aumente el voltaje. Algo está pasando ahí, algún cálculo está mal. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero sí, está bien lo que tú dices de lo del motor. Trabaja como motor, pero ya un poquito, metiéndonos un poquito más, nos damos cuenta de que, claro, trabaja como motor, pero también cumple de que al disminuir la velocidad angular, disminuye la FEM promedio inducida en la armadura. ¿Sí? Listo. ¿Sí quedó claro? Eso es importante que en Pero cada dato saquen. Sí, sí. esto se puede decir por lo que la corriente es la misma. A ver, por lo que ¿cuál corriente? O sea, porque primero planteaste que el flujo iba a ser el mismo, por lo que la corriente no cambiaba. Y ahí Ajá, la fuiste a la corriente de ecuación. campo. Oh, Ajá. corriente. Y ahí fuiste a la ecuación del voltaje de armadura, que solo iba a cambiar la velocidad, porque Ujú. ya dijiste que el flujo no cambiaba y bueno, la constante no hiciste ningún cambio físico ahí, Claro, se mantenía. sí. Ahora, ¿cuál es la que sí va a cambiar? Es la corriente de armadura. En esta condición, esta sí va a cambiar. Sí va a cambiar. Esta sí cambia. ¿Cómo vemos que sí cambia? Porque disminuyó básicamente el voltaje. Disminuimos el voltaje inducido aquí. Y si aplicamos nuestra malla en esta zona de aquí, nos damos cuenta. Yo siempre soy así. B menos y A prima. ¿Por qué cosa? 0,5. ¿Sí? Menos EA es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo de aquí despejo I sub A. Si yo despejo I sub A, este sub A la paso para acá. Me queda B menos E sub A entre qué cosa? Entre RA o 0,5. Mejor es colocarles RA, pero
creo que sí se entiende así. 0,5. Y esto es igual a I sub A prima. ¿Sí? Entonces, ese cálculo, ¿cuánto me da? Alguien que me ayude ahí. Creo que eso no lo tengo, creo. Esto es igual a qué cosa. Déjame hacerlo por acá, mejor. 26.72 me sale. Ya, vamos a ver eso. Ahí. Esto es igual, a ver, esto era 220 menos 206.64 para 0.5. 0,5, 0,5, 0,5. Esto sale 26.72. Sí. Ya. Entonces vemos que la velocidad, esa dimensión de velocidad pegó un aumento brutal en la corriente. Ese aumento de corriente, ¿qué me quiere decir? Bueno, es un motor. Voy a explicárselos así. Es un motor. Que disminuya la velocidad quiere decir que yo metí más carga en el eje. ¿Sí o no? Porque al yo meter más carga, el torque de la carga va a contrarrestarse con el torque eléctrico que genera el motor. Entonces, esos torques contraproducentes va a crear que el motor sienta como que la carga aumentó. Y bueno, pues puede ser a lo mejor alguien le metió la mano y metió un frenazo en el motor. Ese frenazo que tú pusiste va en contra del sentido de giro del motor, entonces eso hace que aumente el torque de la carga. Por tanto, que el motor demande más corriente. Por tanto, que la corriente de armadura para esta condición sea mayor. ¿Tiene sentido que sea mayor? Tiene sentido que sea mayor. Esto está correcto. ¿Sí? Está correcto. Entonces, realmente, ¿cuánta corriente en este cambio? ¿Cuánta corriente está demandando el motor? Ya no está demandando los 3.5 que estoy aquí. Está demandando ¿cuánto? Los 26 más los 1.1. Entonces, este motor casi demanda casi 30 amperios cuando yo le disminuyo 100 RPM. Esta disminución de 100 RPM lo que me está diciendo hoy es que sabes que yo tengo un motor ahí que está trabajando y vengo y estaba trabajando a una carga suave, no normal, y yo le puse la mano. Entonces, cuando le pusiste la mano y intentaste frenar el eje, el motor traduce eso como un aumento de carga. Si aumenta la carga, el motor tiene que demandar más corriente para poder suplir esa carga. Y eso es lo que se ve aquí. Disminuye la velocidad, eso quiere decir un aumento de carga. Aumenta la carga, aumenta la corriente que demanda el motor. Aquí está. ¿Sí? Eso es lo que pasa acá. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, no. Ah, está bien. Ahora lo que me pide es el torque. Me dice corriente y torque. Vamos al torque. Entonces, la fórmula del torque y algunas fórmulas yo ya les expliqué en clase la otra vez. Torque es igual. Cuando el torque me lo dan, en RPM, o sea, cuando lo dan en RPM, yo aplico la siguiente ecuación de torque. Torque en este caso prima. ¿Por qué prima? Porque es para esa condición de ahí. 7.04, ¿sí? K por phi por I sub A prima, porque es para la condición que yo tengo. Ahora, Ese, chuta. siete- Sí. ese 7.04 ya es la fórmula. Sí, es la fórmula. Es la fórmula. Si quieren las puedo mostrar, pero se las presento el viernes ya demostrado. O sea, tampoco es gran cosa.
Pero es importante también que conozcan de dónde sale el 7.04. Es un factor de conversión. Sí, es una fórmula. Esto te va a dar el torque en libras-pies. No te va a dar en newton metro porque estás metiendo en RPM. Aquí tú metes la velocidad en RPM. Si quieres radianes sobre segundos, ahí eso es otra conversión. Si quieres básicamente radianes sobre segundo, ahí sí habría que ver cómo multiplicas, pero por lo general siempre suelen pedir en libras-pies. Es lo que común he visto, en libras-pies. Yep, libras-pies. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ya quieres el torque en Newton, en radianes sobre segundo, lo que haces es lo siguiente. Torque es igual. Aguanta, aquí me falta, aquí, bueno, esta ecuación está incompleta, perdón. Aquí, para nada. Un ratito, ya te la escribo completa, ¿sí? Ya. El torque es igual a E sub A prima por I sub A. No, dividido para esta N por pi entre 30. De esa manera yo tengo el torque en newton metro, donde esta N es que siempre los ejercicios me van a dar la velocidad en RPM. Entonces esa N representa velocidad en RPM. Entonces esta es la otra fórmula de torque, ¿sí? Si yo quiero el torque en newton metro, lo calculo de esa manera. Si me dan RPM no importa, cojo y meto ahí yo las RPM y obviamente esto en voltios y esto en amperios, pues, ¿no? Y así voy a obtener el torque en newton metro. En newton metro. ¿Ya? Esta es otra expresión. Déjame ver si esa expresión está bien escrita porque veo por ahí algunos errores. Sí, creo que está bien escrita. Sí, creo que está bien escrita. Igual, claro, le podrías consultar al ingeniero esa expresión. Pero creo que sí, esa expresión sí es correcta. Para calcular el torque, sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Sí, está correcta. ¿Por qué? Porque ¿de dónde parto? Esto es lo que les explicaba en las ayudantías el día viernes. Torque que es igual a potencia sobre velocidad. La potencia que es igual a E por I. EA sobre IA. Y esto, si esta velocidad es N, es decir, está en RPM, y yo quiero el torque en newton metro, yo quiero esto en newton metro, lo que yo hago es a esa N multiplicar por el factor de conversión pi entre 30, que básicamente es lo que representa una vuelta. Una evolución por minuto es igual a 2pi, pues, ¿no? O sea, 2pi, 160 grados. ¿Ya? ¿Sí? Ese es para hallar el torque en newton metro. Ahora, en libras-pies, esto es igual a 7.04 K por phi por I sub A. ¿Por qué le pongo prima? Porque en este caso todo tengo en prima y para no cambiar el sentido, esto está en prima, ¿ya? No le cambiemos ahí porque después se me equivocan y no quiero eso. Entonces, aquí la que vamos a utilizar es esta que está aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, primero no me dicen en qué representarlo. O si me dicen, ya voy a ver. Entonces, nos llevamos esta para acá. Y vamos a calcular. Esto es para que tengan estas expresiones. Ya, estas expresiones para que tengan cualquier cosa. Igual, si algo está mal,
yo igual lo revisaré de nuevo y le intentaré ya pasar lo más visual posible. Pero me dicen torque a la velocidad, ya, está bien. No me dicen en qué, calculémonos en libras-pies. Listo. A esto que es igual, y vemos que es igual a esto, pero ahora, chuta, José, pero no conozco cuánto vale K. Y peor, fin. Y ahora, ¿cómo? Yo quiero otra vez a otro, otra vez para acá arriba lo de antes, hallar otra relación y todo. No, ¿por qué no? Porque puedo partir de lo que yo ya conozco. Yo sé que E sub A es igual a K por phi por omega prima. Omega normal, sí, omega normal. Y E sub A prima, aquí sí, es igual a K por phi por omega prima. Ah, entonces yo puedo dividir estas dos expresiones. Ajá. ¿Sí? O, no tanto eso, inclusive puedo hallar con cualquiera de las dos. Simplemente pasar omega dividir acá, u omega dividir acá, cualquiera de las dos me sirve. Yo voy a usar, vamos a esta aquí. Usemos esta aquí para ver cuánto nos da. Y en teoría, como esto partió de una igualación y E sub A salió de igualar y hacer esta relación que está acá, esto, entonces tendría que darme lo mismo si yo calculo con la I, con lo que yo calculo con la acá. Tendría que ser diferente, ¿no? Eso sí que lo pueden comprobar. Pero bueno, entonces yo de aquí obtengo que K sub phi aquí es igual a E sub A entre omega. Reemplazo, pues, ¿no? Esto es T es igual a 7,04 por E sub A por I sub A prima entre omega. Y tú dices, oh, se parecen, ¿no? Si ven, es la misma fórmula, solamente que esto es de factor de conversión. ¿Ya? Factor de conversión. Factor de conversión. Listo. ¿Cuánto da eso? Hay que hacer ese cálculo ahí, o Félix, que está por ahí, no sé. A ver. Con la última fórmula. Sí, con esta de aquí. Esta de aquí. Déjame repasar. O sea, 0,04 por E sub A, que esto es el E sub A, que es 220. Porque usé E sub A, no E sub A prima, ojo. Esto es con 26,71. 72 creo. ¿Sí? Y eso dividido para omega, que son los 1800. ¿Cuánto da eso? 22.99. 22,99. 22,99 libras-pies. Ahora, solo por curiosidad, métete esto que está aquí, pero aquí ponle los 206,64 y aquí ponle 1700. $22.87. Sí, muy próximo. Entonces, ven que con cualquiera de las dos sí les da. Eso es porque partimos de la ecuación de arriba. Ya. Y básicamente este es el ejercicio. Hay un ejercicio. ¿Hasta ahí entendido? ¿Claro? ¿Alguna duda? Si no nos dicen nada, siempre trabajamos con libras-pies. Sí. Si no dicen nada, libras-pies. Si no, pregunta ingeniero, aquí el torque que es expresado en newton metro o libras-pies. Ojo, antes de preguntarle algo al profesor, lean bien, que a lo mejor por ahí dice. Si no dice, ahí sí pregunta. Este de aquí sí es un poquito más largo. Hacemos este de aquí y le dejamos para las ayudantinas. Para las ayudantías. ¿Seguro? Ya, pues Sí. las ayudantinas.
en las ayudantías hacemos este de aquí y hacemos otro más que tengo por acá que es de examen. ¿Dónde está? Me acuerdo para el día viernes entraría lo del lunes pasado, viernes pasado y lo de ahorita. No, solamente lo viene pasado. Los Ah, ahorita ya. no. Los ahorita no entran. Esto no entra. Porque esto Ah, explica ya. lo mejorcito. ¿Sí? Ya. Simón.